Apreciados jóvenes, vamos a revisar unas propiedades del orden de los números reales para facilitar la resolución de inecuaciones de primer grado. Entonces, estemos atentos. Veamos. Propiedades de orden en R. La primera propiedad dice que dados A y B que pertenecen a los números reales, se cumple una y solo una de las afirmaciones. Dice, puede ser que esos dos números son iguales. Una forma de figurarse es, imagínate una caja de números reales. Todos los números reales están ahí. Metes tu mano en la caja, sacas un número y luego sacas otro número. Hay solamente tres posibilidades. Que los dos números sean iguales. Puedes sacar el 4 y otra vez el 4. Son iguales. La otra posibilidad, es que el primer número, A, sea menor que el segundo, B. O la otra posibilidad, la tercera y última posibilidad, es que el primer número sea mayor que el segundo, A mayor que B. No hay ninguna de las... Esta se llama la propiedad de la tricotomía de los números reales. ¿Estamos de acuerdo? Solo hay tres posibilidades cuando tú sacas dos números de la caja de los números reales. La propiedad 2 dice, dados A, B y C, tales que A es menor que B y B menor que C. Esta propiedad le llaman algunos transitiva. Entonces dice, A será menor que C. Gráficamente podemos observar así. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces, lógicamente, A será menor que B. Eso siempre se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué revisamos estas propiedades? Porque nos ayudarán a resolver las ecuaciones de primer grado. Veamos ahora la propiedad número 3, que ya podemos observar así. Dados A, B y C, números reales, que pertenecen a los números reales, tres números reales. Si A es menor que B, entonces dice, para todo C que pertenece a los reales, o sea, con cualquier número real se va a cumplir lo siguiente. Se cumple que A más C es menor que B más C. Lógico, si tienes una desigualdad y le agregas un número a cada lado de la desigualdad se conserva. Veamos, si tienes 3 más 5, por ejemplo, entonces le agregas un número 4 a cada lado, va a seguirse conservando la desigualdad porque será 7, seguirá siendo menor que 9. ¿Estamos de acuerdo? Ahora usemos esa propiedad para resolver una inecuación. Supongamos que tenemos una inecuación siguiente. X menos 4 menor que 2. Entonces me dice la propiedad que si yo tengo A menor que B, entonces dice, yo puedo agregar un número a cada uno de los lados. Cualquier número que se me ocurra. Cualquier número real. Pero como usted ya resolvió ecuaciones de primer grado, dice, ¿por qué no agrego la inversa aditiva, el número inverso aditivo del 4? Entonces agregamos al A más 4, sigue siendo menor que B más 4. Lógico. ¿Pero quién era el A? Era X menos 4. Entonces, ¿y quién era el B? Era 2. Entonces a ese le agrega 4 y simplemente tendría, en el lado izquierdo le queda X y en el lado derecho le queda 6. Por todas las propiedades anteriores que habíamos visto de los números reales. Entonces, miren, ve, usted se da cuenta que ya encontramos la solución. ¿Por qué? Ya tengo la desigualdad, tengo que la solución son los X menores que 6. Entonces yo puedo graficar, siempre en las primeras ocasiones, es bueno que usted grafique para orientar fácilmente el conjunto solución. Entonces dice, todos los X menores que 6 son la solución de esta inecuación. ¿Y cómo escribo? Puedo escribir también conjunto solución desde el menos infinito abierto hasta el 6 abierto sin tocar el 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miremos otra propiedad del conjunto de los números reales, del orden en R, que nos ayuda mucho en las inecuaciones. Mucha atención. Miren, nosotros tenemos dados A, B, C que pertenecen a los números reales. Dice, si A es menor que B, entonces para todo C que pertenece a los números reales se cumple. ¿Qué? Dos cosas. Primero, si ese C es mayor que 0, o sea, es positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Si multiplicas A por C, seguirá siendo menor que B por C. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí está fácil. La segunda parte de esta propiedad dice, si C es menor que 0, entonces A por C, ahora se cambia la desigualdad. Noten ustedes, ya no será menor que B por C, será mayor que B por C. Veamos un poquito cómo así es cierto. En la primera forma, si tenemos 3 menor que 5 y multiplico por 4 a cada uno de los lados,
En un lado voy a tener 12 y en el otro lado voy a tener 20. Y lógicamente 12 es menor que 20. Conserva la orientación de la desigualdad. Pero noten ahora, si yo tuviera 3 menor que 5, sigo teniendo 3 menor que 5, y ahora multiplico por un número negativo, ¿qué va a pasar? Algo pasa. 3 por menos 2 sería menos 6, y 5 por menos 2 sería menos 10. Yo le pregunto a usted, ¿conserva la desigualdad? No, porque si ubicamos el menos 10 en la recta numérica, el menos 6 está en este otro lado, pero ya el menos 6 no es menor que menos 10. Entonces, el menos 10 es menor que 10. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que he multiplicado por un número negativo y me olvidé de cambiar la orientación de la desigualdad. Debería haber cambiado la desigualdad. Entonces, esta orientación no sirve. Tengo que cambiarla. Entonces, debo decir, menos 6 es mayor que menos 10. O también es lo mismo que decir, menos 10 es menor que menos 6. Entonces, por eso, usted se da cuenta cuando la propiedad te dice, si multiplicas por un número negativo, cambia la orientación de la desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, usemos esa propiedad para resolver inecuaciones. Veamos en primer lugar. Tengo la inecuación 3x menor que 6. Entonces diré, en este caso, que el 3x será a y el 6 será b. Y a es menor que b. Entonces, por la condición, yo debo multiplicar por un número. Pero ustedes ya saben por quién voy a multiplicar. El inverso multiplicativo de 3. Entonces será 3x por un tercio. En el otro lado será 6 por un tercio. Siempre el mismo inverso multiplico en los dos lados de la desigualdad por la parte primera de la propiedad O4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora simplemente 3x por un tercio será x y 6 por un tercio te queda 2. Entonces, el conjunto solución para esta inecuación será menos infinito hasta 2 sin tocarlo, o sea, abierto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren, vamos a mirar una segunda inecuación. Tenemos aquí una segunda inecuación. Exactamente casi la misma inecuación. Tengo aquí menos 3x menor que 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿en qué varía? ¿En qué cambia? Casi no hay mucho problema. Identificamos a es menos 3x, b es 6, menor que a, menor que b. Entonces, simplemente yo voy a usar una inversa multiplicativo del menos 3. ¿Quién es el inverso multiplicativo del menos 3? Menos un tercio. Ya te diste cuenta que estás multiplicando por un negativo. Al multiplicar por un negativo, cambia la orientación de la desigualdad. Eso no te olvides. Respetando la segunda parte de la propiedad O4. Al respetar esa propiedad, entonces voy a tener 6 por menos un tercio. Entonces, ahora, menos 3x por menos un tercio x sería x por 1. Entonces, simplemente x. Y 6 por menos un tercio sería menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, usted puede notar que x es mayor que menos 2. Por lo tanto, el conjunto solución son los mayores que menos 2, los x mayores que menos 2, y se expresa en el intervalo abierto desde el menos 2 hasta el más infinito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú dices, profesor, ¿y cómo yo puedo estar seguro que he resuelto bien esta ecuación? ¿Qué tal estoy mal? ¿Qué tal no es ese conjunto no es solución? Muy simple. Haces tu gráfico, eliges el menos 2, ubicas en qué parte está el conjunto, ese intervalo. Entonces dices, todo lo de verde es la solución. Tomas un número cualquiera, voy a tomar el 4, que es positivo. Entonces ese 4 tú lo ubicas en la desigualdad, en la inecuación, menos 3x. Ese menos 4 ubicas en el x. El 4, perdón, ubicas en el x. Entonces, al ubicar en el x sería menos 3 por 4, debería ser menor que 6. Y vamos a ver si se cumple. Menos 3 por 4 es menos 12, es menor que 6. Por lo tanto, está respetando la condición de desigualdad. Por lo tanto, todo lo que está de verde, el conjunto, el intervalo, que comienza en menos 2 abierto hasta el más infinito, es efectivamente el conjunto solución de la inecuación. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es practicar la resolución de las inecuaciones para estar experto.